Hola, soy la hermana Beatriz, sierva de Dios desde más de 20 años, llamada de manera sobrenatural. El Señor me ha preparado durante el año 2018 hasta el 19 en aprender a editar videos. Son mensajes de nuestro Señor de los últimos tiempos dados a diferentes hermanos y hermanas en todo el mundo y a mí misma. Los mensajes son una invitación a prepararnos para los últimos tiempos, a santificarnos. Espero les sea de bendición y les ayude a cumplir la voluntad de Dios. La guerra espiritual. La guerra invisible por Robert Atusi. Armadura de Dios. Las fuerzas del mal actúan en todas las dimensiones de la tierra. Vienen del norte, del sur, del este y del oeste, proviniendo de las regiones celestiales, por encima de las nubes, bajando del abismo hacia la tierra. Los hijos de las tinieblas están bien preparados. Si quieren la armadura de Dios para combatirlos, deben renunciar por completo al pecado, deben dejar de hacer lo que desagrada a Dios, dejar de hacer lo que los separa de Dios. ¿Cómo revestirse de la armadura de Dios? La práctica de la palabra y la oración constante les dará la fuerza y la unción para el combate. El Señor me dijo: siervo mío, quiero que multipliques los discípulos de la verdad, que prepares soldados para mi obra. Así que me esforcé por preparar esos soldados para el reino de Dios. Solamente los que fueron espiritualmente preparados para el combate vencerán esas legiones. Guerreros fuertes. Conocí a un evangelista que logró molestar al diablo. Él es experimentado en las pruebas espirituales y en un solo día ganó 400 almas en un gimnasio. Rentó ese gimnasio con su dinero y tenía una gran estabilidad financiera. Lo rentó para llevar a cabo ese culto evangélico y tuvo un fuerte enfrentamiento con el mundo de las tinieblas por causa de esas almas que se entregaron a Jesús por su predicación. Satanás tocó su vida material usando su jefe para despedirlo de su puesto directivo. Su mujer no aguantó tener una vida menor a la que estaba acostumbrada y lo dejó. Para que una mujer pueda soportar momentos difíciles, debe ser una guerrera de oración. Ese hombre se quedó sin trabajo y fue abandonado por todos. Aún los miembros de su iglesia se voltearon de él, dejándolo con el mínimo necesario. Era la misma iglesia que él ayudaba con sus ofrendas, sus diezmos, etc. Sin embargo, él siguió haciendo la obra de Dios. Satanás pensó que al derribarlo en las cosas materiales lo había vencido, pero se equivocó, porque él se mantuvo fuerte espiritualmente. Sin embargo, el diablo no desistió en querer derribarlo y le infligió una enfermedad, pero aún así siguió haciendo la obra, aún con mucha dificultad. Tenía un amor por la obra de Dios, pero más que nada estaba espiritualmente activo. Lo que lo hacía estar de pie era que todos los días estaba en oración sin parar, enfermo y sin mujer. Tenía todavía la fuerza para servir. Vi una luz envolviendo todo su cuerpo y eso era lo que lo mantenía de pie. Esa misma luz iluminaba todo el cuarto donde oraba. Cuando lloró, los ángeles bajaron y recogieron sus lágrimas y subieron al cielo. Aún nuestras lágrimas no se quedan aquí en la tierra. Ninguna cuerda de los justos se queda porque son santas. Aunque la iglesia lo abandonó, a pesar de que la iglesia lo abandonó, el Espíritu Santo no lo hizo. Solo Dios conoce su capacidad. Una fuerza sobrenatural lo hizo perseverar en esa guerra espiritual con la cabeza en alto. Cuando oraba por él, vi un fuego extravagante cerca de él mientras él oraba. Una voz decía que eso calentaba su alma. Satanás puede quitar todo de su iglesia,
pero él no podrá quitar la presencia del Espíritu Santo de su vida. Perder su familia, su dinero, su coche y su mujer no es una prueba de derrota. La más grande derrota del hombre es perder su esencia espiritual que ha recibido de Dios y será pronto salvo. Pero hoy hay creyentes que se sienten derrotados por cualquier cosa y ceden fácilmente a la derrota dejando la oración. Nada puede impedir al verdadero cristiano en seguir a Jesús. Muchos son desanimados cuando pierden algo o cuando no pueden obtener algo. Todo es motivo para renunciar y cambiar su corona de vida por algo terrenal y temporal. Cualquiera que trabaja para la obra de Dios recibe una gran capacidad espiritual. Dios ha llamado a su iglesia a trabajar en la cosecha y no parar. Recibí la visita de misioneros mutilados por los musulmanes, hombres cuyos cuerpos han sido marcados por espada y que son prisioneros en jaulas padeciendo torturas. Han sufrido grandes torturas psicológicas y han sido amenazados en parar de predicar sobre Jesús. Pero aún así, siguieron proclamando su fe. Aún sus mujeres y sus hijos han sido amenazados si no paran de predicar. Recibí la visita de un misionero a quien un musulmán le cortó la mano, simplemente por tener una Biblia en la mano. Pero él sigue predicando la palabra sin su mano derecha. Él ha perdido un miembro, pero no ha perdido su fe. Vi a Satanás frustrado por no poder mover la fe de esos hombres, porque sus corazones no están en este mundo, sino en Cristo únicamente, y aún por todo eso no se mutaron. En una guerra espiritual entre el bien y el mal, no hay dos vencedores. Uno perderá y el otro ganará. Todo depende de uno. Cuando hice parte de ese testimonio por primera vez a mi iglesia, vi creyentes espiritualmente enfermos levantarse. Cuando sus deseos carnales están muertos, eso es una evidencia que está listo para la guerra espiritual. Sentirá vergüenza y asco por el pecado, y eso es la evidencia que está muerto para este mundo. Además, no pertenecemos a ese mundo. Como lo dice en Juan 15:19, que dice lo siguiente: si fuerais de este mundo, del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Primero de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues ¿quién ha padecido en la carne? Termino con el pecado. Hermanos, fuegos celestiales, vivan una vida de oración y lean la palabra todos los días y verán el cambio. Todas sus carencias y pecados desaparecerán. Es una obra de liberación por la palabra y la oración. Tuve una visión del fuego celestial penetrando en los corazones, quemando todo el pecado, y las tinieblas salían del interior del pecho de muchas personas. Hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no entiende y no entenderá jamás lo que es la guerra espiritual. El hombre espiritual entiende esa guerra y padece bajo esa presión del mundo espiritual y es odiado por los demonios. Muchos cristianos no creen en esa guerra. Sin embargo, la Biblia la menciona claramente. Armada de Dios. Tuve una visión de Dios y vi personas predicando la sana doctrina a una multitud de gentes. Vi igualmente futuros pastores predicar la verdad en el radio. He encontrado misioneros llenos del poder de Dios, hombres
responsables, llenos de señales espirituales. ¿Y a dónde van? El Espíritu Santo está con ellos. Llevan la restauración espiritual a los quebrantados. Donde sea que vayan, aplastan las obras del diablo, de las serpientes y escorpiones que vi en la visión, que pican las personas con toda clase de males. Llevan el pan de vida y los que tienen hambre de la palabra y las bendiciones celestiales al pueblo. Jesús me dijo de llevar una profecía a los misioneros que están laborando y que no han sido corrompidos. Jesús me dijo, diles de no preocuparse por lo que van a decir. Yo seré su boca cuando tendrán que hablar. Yo seré su sostén y no los dejaré padecer hambre. Yo seré su fortaleza. En esos momentos yo resistiré al diablo cuando él los atacará. Los visitaré en sus horas de oraciones, y cuando sus vidas estarían en peligro, estaré con ellos. Estoy con los que luchan por mi obra. Dios quiere ver su obra en movimiento. Un pueblo que ora sin cesar y predica la palabra. El Señor no quiere verlos pasivos, mientras que las almas mueren. Jesús quiere que la iglesia se mueva con las manos en la carreta. Nuestro camino para proclamar el Evangelio está lleno de espinas, pero Dios es grande. Lo que entiendo en el mundo de los espíritus es que somos guerreros formados para la batalla, que estamos en una guerra llevada contra nosotros por las huestes de maldad del infierno. Los guerreros que suavizan su espada perderán sus almas. Les digo que si dejan de orar, perderán sus dones y su autoridad será debilitada y oxidada cuando la guerra no es practicada. ¿Cuántos han perdido su autoridad y sus dones? Ellos se debilitaron, abandonando su vida de comunión con Dios. No estamos solos en esa batalla, porque recibimos la ayuda de los ángeles. Es importante que crezcamos en gracia para ser estructurados espiritualmente. Oren a Dios y busquen en superar sus guerras. Un guerrero cristiano evoluciona constantemente de fuerza en fuerza en el mundo de los espíritus. Un cristiano crece de nivel espiritual cuando está en guerra. El que califica de guerrero es el Espíritu Santo en la medida que el guerrero busca a Dios. Más oran y más crecerán espiritualmente. Lean la palabra en completo de esa estructura espiritual. Pueden ser extremadamente usados por Dios. Todo es posible cuando tenemos fe y creemos en lo espiritual. Tuve una visión de Dios dando una visión espiritual, quitando la ceguera de muchos. Jesús dijo, abro sus ojos espirituales y les doy un gran despertar de esa somnolencia en la cual viven. Jesús puso ojos espirituales en sus ojos al fin de que puedan ver con los ojos de Dios. Jesús quiere ojos santos. Él me mostró en una visión que todos los creyentes que dejaron de ver la televisión, una luz salía de sus ojos al igual que de sus cuerpos. Vi rayos de luz penetrar en los ojos de algunos hermanos. Si los ojos son limpios, todo el cuerpo lo será. Tu ojo es una lámpara que alumbra tu cuerpo, y cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Mateo 6:22. Esas personas que vi en la visión recibieron visiones sobrenaturales y vieron ángeles y demonios. Lo que era oculto fue revelado. Un día que tomé la palabra en la iglesia, tuve una visión de un pan que caía al piso, pero nadie lo levantó. Jesús me dijo, tu palabra, que podría salvar numerosas almas, no cayó en sus corazones. Sus espíritus están distraídos por sus problemas. Estaba triste de ver tan poco interés de la iglesia por la palabra. La iglesia que está desconectada de Dios
no recibe la victoria y no aprovecha la santa palabra de Dios. La peor sordera espiritual es de aquel que es oidor, pero no hacedor de la palabra, como si no tuviera orejas u oído. Agradezco a Dios porque la iglesia donde soy el pastor, las personas escuchan en silencio la palabra y oran cada día y leen la palabra. Raros son los que logran mantener ese ritmo en oración. Jesús me reveló el poder de la oración del mundo espiritual. No digan que Jesús no los escucha. Él está a la puerta. Él está cerca para verlo todo. Pero si no sienten su presencia, entonces hay algo que no está bien. Deben ir hacia Él cuando oran. No paren de orar hasta que haga el contacto con Dios en su espíritu. Vi en la visión una iglesia orar sin cesar en un lugar muy violento e infestado por demonios. Vi la oración de esas personas juntarse y formar una bola gigante de luz que iluminaba este lugar lleno de oscuridad. Los demonios territoriales de este lugar huyeron. Las oraciones del pueblo cambió el curso de la naturaleza demoníaca que estaba presente. Vi el agua de una cascada y su agua parar de caer, y seguido la montaña moverse de un lugar a otro. El Señor dijo: Siervo, la oración de los justos pueden afectar grandemente los casos desesperados e imposibles. Vi un rollo de papel escrito con los nombres de personas que estaban por morir. Una mano rompió ese papel y Dios dio oportunidad a numerosas almas en convertirse. Vi un homicida rendirse a Jesús por motivo de la oración intercesora. Las gruesas cadenas enrolladas en su cuerpo se rompieron, dejándolo libre. Vi un demonio tomando de la última cadena del cuello del hombre. Él estaba controlado como un perro por ese demonio. Pero la oración rompió esa última cadena. El demonio perdió el control y la ligatura fue rota. Y este hombre fue liberado de la influencia de ese demonio que lo esclavizó en el mundo del crimen. Y en la visión, un creyente en oración, y desde el cielo llegó un poder intenso en su vida. El fuego en él aumentaba en la medida que él oraba, y una luz blanca brillaba en él. Su carácter fue moldeado y la transformación de su naturaleza pecadora se llevó a cabo. El poder de Dios actuó en ese hombre. Vi otro creyente que oraba igualmente. Una luz descendió del cielo y llenó a este hombre de una capacidad y autoridad espiritual. Su cuerpo estaba electrificado y relámpagos salían de él. Una botella descendió del cielo y en su interior estaba almacenado una gran cantidad de unción. La única unción que proviene de Dios, ya que cuando la unción viene del mundo, no es del Espíritu Santo. El oro y todos sus esfuerzos fueron usados para la obra de Dios. Los que tienen una vida de oración están envueltos en un fuego ardiente. Jesús dijo: todo siervo que no lleva a cabo una vida de oración será sorprendido por la depresión. Vi en otra visión un joven que cantaba alabanzas consagradas. Vi cómo la alabanza tomaba forma de una bala y entraba en el corazón de las personas que empezaban a llorar muchísimo. La alabanza llegó con una tal unción que provocó que mucha gente se entregara a Jesús. Cuando las alabanzas penetraron en sus almas, quebrantaron sus corazones de piedra y después la alabanza subió al cielo. Vi cómo la alabanza entraba en las personas y provocaba vibraciones en los incrédulos. Las alabanzas santas suscitaron y ayudaron junto con la predicación y la oración a la hora de la liberación. Después de esa visión, retiré de la iglesia varias alabanzas con ritmos paganos y profanos y que no glorifican a Dios. Muchas son las alabanzas mundanas con palabras filosóficas que no provienen de Dios. No hay pureza en esas alabanzas.
pero no sirve de nada cantar alabanzas consagradas y después blasfemar o maldecir con su boca. Es lo mismo que poner una espada en la mano de un ciego. La alabanza en la boca de un santo es una arma de destrucción espiritual en las cadenas del engaño. Después de las visiones, fui a orar. Oraba en medio de la noche y tuve un arrebatamiento espiritual. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo todos los días para vencer el mundo. ¿Le diste frutos a Dios? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? ¿Dependes del Espíritu Santo para hacer las obras espirituales? Sin Él no llegarán a nada. Cada uno es diferente de otro. Nadie es como uno mismo. Eres único en la creación de Dios. No imiten a nadie. Aprendan a producir más para Dios. Dejen de pedir únicamente cosas materiales. Sepan ofrecer lo que Dios quiere. Produzcan para Dios y ahorren su reserva de aceite para los momentos difíciles. La unción de Dios los envolverá y les dará la fuerza espiritual para perseverar hasta el final. Cuando estarán orando en la intimidad y en el Espíritu Santo, su luz resplandecerá como el aceite de la unción que es derramada sobre usted. Será una persona espiritualmente activa. Vivirá una vida santificada y la unción estará con usted. Si vives una vida santificada, pues recibe esa nueva unción derramada sobre ti. Sin santificación no hay aceite. Sin aceite no hay luz. Pues recibe la parte de vida de esta palabra en tu interior. Tu santidad guiará al Espíritu Santo en tu vida y serás envuelto de su gloria. La intimidad con el Espíritu Santo envolverá tu vida en su gloria. Es bueno y necesario tener la comunión con el Espíritu Santo, alejarse del pecado y de las ilusiones de este mundo. El Espíritu Santo te dará revelaciones cuando lo visitarás personalmente. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo trabaja de una manera especial en la vida de los que dan su vida a Dios. Si quieren recibir al Espíritu Santo y volverse un vaso útil en sus manos y hacer la voluntad de Dios, chequen sus vidas y vean lo que les hace falta para santificarse, porque Él quiere llenar los espacios vacíos de su vida. Él tiene una abundancia de unción para derramar en sus vidas, y eso vale la pena para renunciar a la ilusión de este mundo, en cambio de aquella presencia divina. Veo que la iglesia de corazón duro no quiere renunciar a la vanidad, incapacitando a que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. Iglesia, no resiste al Espíritu Santo, porque Él es la sabiduría, pero el diablo entra en el cuerpo sin pedir permiso y lleva el alma en el infierno. El Espíritu Santo quiere llevarlo a la imagen santa de Dios, a fin que el mundo pueda ver ese resplandor, pero el diablo quiere deformar esa imagen haciéndolos como animales. ¿Cuántos hermanos tienen cólera en sus corazones? Amenazan a otros, se pelean y siempre son conflictos con ellos, y en sus casas actúan como animales irracionales. El Espíritu Santo quiere cambiar eso en ti y transformar tu vida dejándola libre y ligera de todo eso. Él suaviza los corazones de piedra. Una persona justa brilla en un conjunto de cualidades. Las personas nacidas de nuevo están llenas de cualidades espirituales y producen muchos frutos en la vida de los que sirven a Dios. Perfume celestial. Tuve una visión de un dibujo de vestido blanco y un olor celestial emanaba de sus cuerpos. Vi la pureza de su ropa y la luz atraída por su encuentro. Vi la luz entrar en sus cuerpos. La luz entró en la iglesia y se volvió rojiza en toda la iglesia. Jesús me dijo: este aroma fue extraído de las flores celestiales para perfumar a los santos.
Tuve una visión de los que viven en el pecado. Sus ropas estaban sucias y sus cuerpos apestaban a carroña. Jesús me dijo, el pecado de esas personas apesta delante de mí. Verdaderos y falsos siervos. Después de aquella revelación, tuve la visión de muchos predicadores criados por pastores y no por Dios. Eran carnales y solo buscaban la aprobación y ordenanza del hombre para parecer legítimos en el ministerio. Hermanos, Dios califica a un hombre por el ministerio de la santidad. No debemos tomar una posición para hacer la voluntad del pastor. Solo Dios unge para hacerle su representante en la tierra y ser un ministro del Evangelio. No esperen la unción de los hombres o su aprobación en todo caso. A través de este testimonio veo personas teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Veo creyente aprendiendo a hablar con el Espíritu Santo y entender su voluntad y caminar en ella. Veo gente levantarse de sus cenizas. Jesús dijo, pido solamente que el almacén espiritual de los creyentes esté lleno de aceite en abundancia antes de que yo pueda prenderla. Los creyentes deben orar para mantener las llamas prendidas. Para los santos que siguen creciendo en la gracia de mi espíritu y que no han retrocedido en su vida espiritual, tengo grandes promesas para ellos. Tuve la visión de numerosos creyentes que perdieron la parte que habían recibido. Sus llamas se borraron porque dejaron el frío de ese mundo congelar sus vidas, involucrándose en las cosas del mundo. Han reducido su tiempo de búsqueda de Dios y consagraron más tiempo a lo que los aleja de la presencia de Dios. Para avivar de nuevo esa llama que se apagó, tienen que volver a la Santa Escritura y a la oración sincera. Más orarán y más el fuego de su espíritu se inflamará de nuevo. Busquen la unción. Después de esa noche impactante con la presencia del Espíritu Santo, mi mujer debió predicar en una célula de casa. El servicio era para mujeres. La presencia del Espíritu Santo era tal que cuando predicó el fuego del Espíritu Santo renovó a todas las mujeres presentes con el poder de Dios. Cuando un creyente tiene tal intimidad con el Espíritu Santo, se vuelve un receptor de la gracia de Dios y un hacedor de discípulos. En la noche fui a predicar de nuevo. Una vez más tuve una visión del Espíritu Santo aterrizando sobre el hombro de un hermano. Esta vez tenía la forma de una paloma y se desplazaba en el interior de la iglesia, yendo por todos lados. La actividad del Espíritu Santo inició en la iglesia. Él es la luz de los que lo buscan. Vi el Espíritu Santo quitar las escamas de los ojos de muchos hermanos. Esa paloma aterrizó sobre mi cuerpo y sentí electricidad invadir mi alma. Estaba lleno de la unción. Y cuando un hermano pasó cerca de mí, él sintió esa presencia y fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Ese joven recibió el don de lenguas como regalo. Mi mujer también se volvió más participativa en la iglesia. La novia. Regresamos a la casa y seguí teniendo visión del Espíritu Santo. Esta vez estaba con apariencia de hombre, que estaba adornando a una mujer con un vestido blanco. El Espíritu Santo adornó la novia no con las joyas del mundo, sino con ornamentos espirituales. Estaba adornada con perseverancia, virtud, perdón, ligereza, amor, fidelidad, agradecimiento, docilidad, esperanza, armonía, fidelidad, unidad, tranquilidad, piedad, paz, ternura, perfección de sabiduría, de pureza, de dulzura, de gracia, de abnegación, de paciencia
y solidaridad. Esa mujer estaba por casarse. Jesús me dijo, mi espíritu alista a mi novia para encontrarme. Fuego. Al otro día fui a visitar una iglesia y cuando inicié en predicar, mi visión se abrió de nuevo y vi lluvia de fuego caer en el interior de la iglesia. Estaba en shock por ver esa lluvia, pero las personas de la iglesia no sintieron nada. Le pregunté a Jesús, ¿por qué soy el único a ver esa lluvia? Jesús me dijo que esa lluvia provenía de mí, pero que las personas son espiritualmente muertas y los que están muertos no pueden percibir nada. Si no siento nada es por la falta de mi espíritu en ellos. Sus lámparas están apagadas. Necesitan urgentemente encenderlas antes de que sea tarde. Necesitan un avivamiento. Santidad. Jesús dijo, fiel siervo, advierte a esas personas en preservar la santidad después de haber sido liberadas. Quiero que esa iglesia cierre los ojos sobre las cosas del mundo. No quiero más conflictos entre ellos. Quiero la cooperación y el amor en sus interacciones en el partimiento del pan. Quiero ver esa iglesia unida en un espíritu, en un mismo espíritu y transformada en una roca inquebrantables. Diles que si obedecen mi palabra, ningún recurso espiritual les será negado. Y derramaré mi renuevo siempre en sus vidas. Avivan las llamas cuando están derrotadas, y yo seré su fuerza en los momentos difíciles. Quiero que crezcan espiritualmente y que sean activos en la obra. Los que obedecen mi palabra no morirán espiritualmente. La decisión de santificarse está entre las manos de los que obedecen. Los sostendré y seré la solución a sus problemas. Mientras transmitía esa revelación a la iglesia, las personas se gozaban y el cielo descendió sobre ellos. Escuché un sonido de viento llegando de las 4 esquinas de la iglesia. Era la presencia del Espíritu Santo llenando el lugar. Les dije a todos que para tener una vida espiritual sana, sin ninguna influencia demoníaca, es necesario vivir una vida de oración y lectura bíblica. Reconstruye tus cimientos desde hoy. Cada versículo de la Biblia reconstruirá su estructura espiritual. La santidad atrae la santidad. Cuando el Espíritu Santo ve un templo limpio, Él se acerca y todo su calor quema las impurezas de su cuerpo. Su luz penetra en el cuerpo santificado hasta la médula del alma. La sana doctrina reaviva la llama que se apagó. Todo lo que se necesita es la oración sincera para reavivar la llama. Más oran y más el fuego de Dios se aviva en nuestras vidas. Usted, que no caminan en la santidad, un día morirán. ¿Acaso abandonarán su alma? Regresé a mi casa y comenté a mi esposa sobre el ministerio de mujeres. La iglesia creció y el número de mujeres guerreras aumentó. Están deseosas en hacer evangelización en la calle. Mi mujer aceptó en tener un grupo de evangelización reservado a las mujeres. A la medianoche, me puse en oración. Estaba inquieto por mi ministerio. Le pregunté a Jesús, Señor, ¿quién continuará mi ministerio cuando moriré? Armadura de Dios. Jesús me dijo que comentara a la iglesia a entrar en comunión más intensa con Él, a aumentar la búsqueda, la intimidad, la adoración con Jesús. Jesús pidió a la iglesia en organizarse, unirse y caminar con un mismo objetivo. Dijo que debemos obedecer al Evangelio y disciplinar nuestro cuerpo a la santidad. Jesús dijo que debemos resistir las pruebas y que cuando pedimos recursos espirituales en este combate, pidan armas espirituales
y estar preparados para lidiar con aquella guerra espiritual. Cuando la iglesia se une en un mismo sentir, adquiere más fuerzas contra el enemigo. Si un solo soldado es fuerte, imaginen una armada en el combate. Tuve la visión de un soldado equipado de una armadura. Ese soldado estaba revestido de obediencia, audacia, vivacidad, valor, seguridad, fuerza, determinación, perseverancia, dignidad, fe, prudencia, liderazgo, tenacidad, separado del mundo, siervo del Dios viviente, victorioso en la guerra. Le pregunté al Señor el sentido de aquella visión. Él me dijo, formaré gente con esas cualidades. Ora, tuve una visión de Dios dando a los hermanos el poder de sobrellevar el pecado y darle una capacidad espiritual para sobrellevar sus problemas. Santifiquen sus vidas, abandonen todo e inicien una verdadera vida de oración. Vi en la visión de que las oraciones de los creyentes que viven en el pecado estaban retenidas en el aire por los demonios. Las oraciones subían como pequeñas bolas de fuego y estaban capturadas por los demonios del aire. Millones de demonios formaron una barrera para inhabilitar las oraciones de los cristianos e impedirles levantarse. Las oraciones de los nuevos también fueron atrapadas por esas barreras demoníacas en el aire, no por causa del pecado, sino porque no estaban revestidos espiritualmente. Jesús dijo, los más fuertes deben interceder por los más débiles y reforzar sus oraciones hasta que se eleven por encima de la barrera demoníaca. Cuando derramaré mi unción sobre los nuevos convertidos, sus oraciones serán tan fuertes que las legiones del aire no serán en posibilidades de retenerlas. Diles de seguir en oración y santificarse hasta que sean revestidos de lo alto. Pero los que llevan tiempo en la iglesia y no han renunciado a este mundo, deben enderezar sus vidas a fin que sus oraciones puedan llegar hasta mi trono y así pueda responder sus peticiones. Si no renuncian al pecado, no ganarán jamás esa guerra, porque sus pecados dan fuerzas a los demonios del mundo de los espíritus para oponerse a ellos. Diles a los que viven una vida santa que deben progresar en su vida espiritual y que sus oraciones deben ser poderosas y así se elevarán al cielo y ninguna barrera demoníaca podrá detenerlas en los aires. Sus oraciones moverán los cielos y todo lo que pedirán serán hecho. Recibí una revelación de la oración en lenguas. Tiene mucho poder. Entendí que la oración en lenguas tiene mucho poder y es para nuestra edificación. Si no tienen el don de lenguas, pídeselo a Dios. Vi en la visión el poder de la oración de los justos, que viven una vida apartada de este mundo. Cuando oran, espadas salen de su boca y cortan cadenas y esposas de cada persona. Vi también un falso profeta que predicaba a la multitud y el pueblo quedó prisionero. No había ningún poder en su predicación. Cuando él oraba, su oración no subía al cielo. Dios ha rechazado todos sus escritos y oraciones y desaparecieron en los aires y no llegaron nunca delante del trono de Dios. Cuando el creyente empieza a dar frutos, todo le favorece. La iglesia tiene necesidad de una reforma para su crecimiento espiritual. La unción del marido, o sea, del Espíritu Santo que nos mandó Jesús, es liberada en todos los miembros de las casas de oración. Una voz me dijo, quiero organizar la iglesia para una batalla espiritual. Yo seré el capitán de esa armada, su guardián y su seguridad. En la iglesia no hay superioridad en los miembros. Jesús
es más grande que cualquiera. Él es quien sostiene la obra y no nosotros. Él es el Espíritu Santo que hace crecer la obra. 2 días después de esa revelación del Año Nuevo, una luz gloriosa descendió en mi cuarto. Era Jesús llegando a mi encuentro. Él vino a visitarme personalmente y mi espíritu salió de mi cuerpo para encontrarse con Él. Jesús llegó en toda su realeza y majestad. Cuando hay algo importante, Él viene a verme. Si no, es su ángel que viene a verme. Me llevó sobre una colina y me dijo: siervo, sobre esta colina, el 3 de enero de 1997, tu padre vino aquí y oró. Ese día derramó lágrimas y él intercedió por tu vida. Eras un niño y me pidió llevarte y enseñarte al paraíso. Hoy eso sucedió hace 21 años, pero nunca olvidé esa oración que queda en el memorial del cielo. Siervo, la hora de esa oración llegó para que se cumpla, porque todo tiene un tiempo en el cielo. Diles a mi iglesia que no he olvidado sus oraciones, pero en el momento oportuno las llevaré a cabo, aun si eso les parece que toma tiempo. Cuando Jesús me dijo eso, me sorprendió por mi padre, porque mi padre nunca me habló de esa oración secreta en la montaña. Palabra. Al día de la campaña de oración, vi una bola de luz blanca envolviendo la iglesia. Le pregunté a Jesús qué significaba. Jesús dijo: mi siervo es mi palabra. Iglesia, visión gloriosa. Vi cómo esa luz sanó enfermedades del alma, cerró grandes heridas y las sanó. Cuando esa bola de luz blanca pasó, las semillas cayeron en la vida de las personas y sus vidas florecieron. El Señor dijo: los que aceptaron mi palabra llevaron fruto en medio del desierto, y los cristianos que se alimentaron y oraron, abrieron el cielo y lluvias de luz blanca cayó sobre esos cristianos. El cielo dio autoridad y fuerza a esos siervos de Dios. Una voz dijo: esa palabra es la fuente de vida que corre en el interior de los que se nutren de ella. No se debilitarán y donde sea que vayan serán revestidos de esas virtudes. Impondrán manos sobre los cautivos y serán liberados, y donde sus pies pisaran dejarán bendiciones. Los que oran crecerán de tal manera que no serán sacudidos en los momentos difíciles. Sus oraciones les darán una resistencia contra el mal. Estos pasarán por alto las pruebas y su nivel espiritual aumentará. Esos serán los que tomaron el hábito en orar cada día, ejercitando su cuerpo a esa costumbre. Los que leerán mi palabra renovarán sus fuerzas, y una nueva criatura renacerá de mi palabra. Los que oran y se nutren de mi palabra crecerán y serán fortalecidos espiritualmente y serán aliviados en la hora de las pruebas y serán regenerados. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que ese mensaje que proviene de nuestro Señor, esas visiones que yo he recibido, les sea de mucha bendición en sus vidas. Dios los bendiga.